Buenas tardes, señores alumnos. Quisiera saber si ven la pantalla. Buenas tardes, doctor. Sí se logra ver. Ya, perfecto. Buenas tardes, señores alumnos. Voy a dar inicio a la charla que nos toca hoy día. Vamos a ver valvulopatía mitral y valvulopatía tricuspidia, tanto en la parte estenótica como en la insuficiencia, en cada una de ellas. Vamos a iniciar con la parte que corresponde a la estenosis valvular mitral. Siempre es necesario recordar los focos auscultatorios clásicos que ustedes ya bien saben dónde se localizan. Aquí tenemos el área valvular aórtica, pulmonar, tricuspidia y mitral. Esta mitral está en la línea medio clavicular, línea paraesternal, quinto línea paraesternal izquierda y línea medio clavicular. Y ahí encontramos nuestro foco de válvula mitral. Vamos a ver lo que es estenosis valvular mitral. Como hemos mencionado en la anterior clase, la estenosis significa mala apertura que me va a generar una serie de signos y síntomas de acuerdo a la severidad de esta estenosis. Ahí anatómicamente ustedes pueden ver en la figura cómo son las válvulas auriculoventriculares, una es la mitral y la otra es la tricuspidia. Y las menores, que están en forma vertical, son la aórtica y la pulmonar. Una está en diástole y otra está en sístole. Entonces, la valvulopatía estenótica de la mitral significa que hay una mala apertura, por lo tanto va a haber una obstrucción al flujo sanguíneo que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, provocando en su trayecto un sonido, un soplo, que es el paso del flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo a través de una válvula mal abierta. Y esto puede ser causada por, por diferentes motivos. Una etiología es la congénita y otra la adquirida. Yo les mencionaba en la clase anterior que antiguamente, una de las principales causas era la fiebre reumática como un proceso infeccioso que en este momento está
controlado, está ya más con una etapa más de prevención. Y lo que en este momento más predomina es la calcificación, la cardioesclerosis que provoca a nivel de velos auriculoventriculares. Y la adquirida, por supuesto, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Es más frecuente origen infeccioso en ese momento y era el estreptococo beta hemolítico. Esto es para siempre mantener pendiente de que esta infección puede convertirse en una pandemia en cualquier momento si es que nosotros no seguimos los patrones de prevención. La valvulopatía mitral, entonces, tipo estenótica, convierte a las válvulas, en este caso mitral, en, en un tejido fibroso, donde hay fusión de las comisuras en diferentes grados. Y por lo tanto las cuerdas tendíneas también se afectan y van a funcionar mal en su apertura de la válvula, provocando ya no solamente, aparte del problema anatómico estructural, sino desde el punto de vista hemodinámico. Acá tienen a la izquierda un corazón normal que se abre y se cierra normal. Sin embargo, al lado derecho tenemos la estenosis valvular mitral, que esto se da en una fase diastólica. La válvula se debería abrir bien, completamente, pero acá se abre limitadamente. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que va de la aurícula izquierda hacia abajo, hacia el ventrículo izquierdo, va a estar con un obstáculo a su pasaje y ese obstáculo crea una resistencia y esa resistencia tiene que la aurícula ejercer una mayor fuerza, una mayor presión hacia abajo para poder vencer esta resistencia, para que trate que el flujo en mayor cantidad baje hacia el ventrículo izquierdo. De tal forma, acuérdense que estoy hablando acá de una sobrecarga de presión, porque tiene que vencer una resistencia. Por lo tanto, la aurícula va a crecer, va a hipertrofiarse. Acá va a existir en la aurícula izquierda una hipertrofia por sobrecarga de presión. Esta misma hipertrofia, este mismo incremento de la resistencia, incremento de la fuerza, hace de que esto se transmita hacia las venas pulmonares, que son las venas que desaguan a nivel de aurícula izquierda. Al transmitirse esta presión en las venas pulmonares, esta se transmite a la capilaridad pulmonar, provocando un trasvase a nivel de alveolo, provocando ya la congestión en diferentes grados, desde la línea a grandes esfuerzos hasta reposo y lo que ustedes conocen en los casos de insuficiencia ventricular izquierda. Todo va a depender de la severidad de la estenosis valvular mitral. Entonces, en la fisiopatología tenemos que reconocer que el área mitral normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Esto es lo normal. Una disminución de esta área nos va a crear un problema en cuanto a su dinámica de flujo. Por lo tanto, va a haber, lo que hemos comentado, una reducción del volumen que va hacia el ventrículo izquierdo, pero va a incrementarse la resistencia y la energía o la fuerza a nivel de aurícula izquierda, provocando todo el trastorno anatómico hemodinámico. Tenemos acá algunos datos, pueden variar en algo de acuerdo al autor, una estenosis mitral moderada que va de 1 a 1.5 centímetros. Fíjense en relación al área que estamos viendo arriba, cuál es el área normal, acá ya estamos viendo que ha disminuido casi la mitad. ¿Cuándo se considera severa o crítica? Cuando es menos de 1 centímetro cuadrado. Aquí vamos a obtener mucho más signos y síntomas floridos
de este paciente, vamos a obtener más cambios estructurales, por lo tanto, el riesgo y las complicaciones son mayores. Entonces, en los pacientes sanos es 4 a 6 centímetros cuadrados. En la estenosis mitral moderada, menos de 2 centímetros, y en la estenosis mitral grave, menos de 1 centímetro. La presión auriculoventricular se eleva. La presión auricular en los casos graves es mucho mayor de 25 milímetros de mercurio, que es una cifra referente para saber y darnos cuenta en qué nivel de severidad estamos. Hay diferentes tipos de clasificación: estenosis mitral aislada, estenosis mitral con ritmo sinusal, estenosis mitral apretada. Son diferentes variedades dentro de lo que los autores indican para clasificar a la válvula mitral. El hecho de que ustedes sepan que ya la disminución del área de la válvula mitral no es normal, hace de que nosotros obtengamos un mejor diagnóstico para un mejor tratamiento de acuerdo a la severidad del caso. Lógicamente, los signos y síntomas de insuficiencia ventricular izquierda se consideran pues por una alteración de tanto de la anatomía como los valores de la presión arterial o del volumen incrementado en las cámaras cardíacas izquierdas. Acá usted al lado izquierdo, donde ven al señor, al varón, ustedes ven una telerografía donde está incrementada el índice cardiotorácico. Hay un incremento a nivel de flujo pulmonar y hasta puede esto convertir después en una neumonía, ¿no? Si es que se complica el caso. Tenemos la disnea de reposo y una serie de signos y síntomas que ustedes ven ahí abajo, como el edema agudo pulmonar, que es la entidad severa de congestión pulmonar. Esta es una cosa grave que debemos evitar que el paciente llegue. Por eso que es importante hacer diagnóstico rápido, precoz, no esperar que tengan todos los signos y síntomas floridos, que el paciente esté en un estado crítico para recién hacer un diagnóstico. Desde el que el paciente ya tiene sensación de falta de aire al caminar, hay cansancio, tiene un soplo, ya se debe estar estudiando con todos los procedimientos que se tenga a la mano. Entonces ahí tienen un listado de signos y síntomas del lado izquierdo como del lado derecho. Aprendan eso, porque es importante identificar cuándo se trata de un compromiso derecho, cuándo se trata de un compromiso izquierdo. Acuérdense que yo estoy hablando, en este caso, de una estenosis valvular mitral. Incrementa la presión a nivel auricular izquierda, incrementa la presión a nivel de venas pulmonares, incrementa la presión a nivel de venas de capilaridad pulmonar, y esto sigue el trayecto hacia el lado derecho. Por lo tanto, una complicación es que provoque y produzca una insuficiencia ventricular derecha, como la que estamos teniendo ahí donde está sentada la señora, con todo el cortejo sintomático que ustedes saben, y ahí están los signos y síntomas característicos, que es totalmente diferente al lado izquierdo. Cuando yo veo esto y veo la combinación, yo estoy hablando de una insuficiencia cardíaca global, que generalmente la derecha está producida por el lado izquierdo. Entonces, en la estenosis valvular mitral tengo disnea, fatiga, dolor torácico, puede haber embolia, puede haber endocarditis, es decir, puede complicarse con un proceso infeccioso. Hay disfonía, palpitaciones, puede haber hemoptisis, por lo que yo les decía, hay trasvase de las venas pulmonares hacia el alveolo. El examen clínico también tiene muchos datos que aportar. Se puede palpar el choque de punta del ventrículo derecho sobre el reborde external, porque el ventrículo izquierdo empuja al lado derecho, de tal manera que se percibe incluso los ventrículos. La ocultación: hay retraso del primer ruido, desdoblamiento, y lógicamente va a haber una presencia de un soplo cardíaco en la fase diastólica, en la fase de llenado. Por eso que es importante que ustedes identifiquen primer, segundo ruido y los espacios. Cuando ustedes practiquen, pueden practicar en ustedes mismos, ustedes van a escuchar
El tuntac es el primer ruido y el segundo ruido, pero entre ellos hay el espacio. Ese espacio es importante porque en esos espacios es donde aparecen los ruidos patológicos, como el caso de un soplo, que puede darse en fase sistólica como puede darse en fase diastólica. Si yo estoy hablando aquí de un estenosis valvular mitral, se está dando en la fase diastólica. Entonces voy a encontrar en ese espacio diastólico este soplo. Entonces, cuando hay auscultación adecuada, yo puedo encontrar un aumento del primer ruido, un aumento del componente pulmonar del segundo ruido, un chasquido de apertura. Esto es importante, es un elemento característico de la estenosis valvular mitral, chasquido de apertura. Es un sonido que se presenta después del segundo ruido. Cuanto este sonido, este chasquido, se acerque al segundo ruido, cuando en tiempo se acerca más al segundo ruido, quiere decir que la estenosis valvular mitral es más crítica, más severa, más peligrosa. Existe el soplo diastólico que hemos mencionado, el soplo de Graham-Still, que ya es una insuficiencia tricuspidia y pulmonar, cuando es más severa el caso, ya como está comprometiendo el lado derecho. Y existe el tercer ruido, que es de insuficiencia valvular mitral, que está dado por el tercer ruido, que es la fase llenado y es el componente ventricular. Acá tenemos eh, una imagen de cómo se identifica el ruido de chasquido de apertura. Ustedes ven ahí la H y la A que me habla del chasquido de apertura. ¿Dónde se inicia? Se inicia después del segundo ruido. Generalmente a unos 6 o 12 segundos después, milisegundos después del segundo ruido. Cuando este chasquido se acerca al segundo ruido, es más severo. Me dice que el cuadro clínico o la patología o la estenosis es más crítica, más severa. Ahí tienen en la fase diastólica la presencia del sonido, del ruido del soplo diastólico. Si yo tomo una teleradiografía del corazón y grandes vasos, vamos a ver el arco medio izquierdo incrementado, que corresponde a la aurícula izquierda. Y si yo tomo una lateral, fíjense, la lateral se evidencia que hay una especie de protrusión. Yo envío una sustancia de contraste esofágica y va a delimitar, fíjense el área como delimita, cuando esto debería ser todo recto, debe ser vertical. Esto me está hablando de que hay un incremento a nivel de aurícula izquierda. Entonces, el examen físico, hay una fascia mitral que ahora ya no se ve porque la estenosis valvular mitral ha disminuido. Antes se veía a nuestros pacientes como los pacientes, las niñas de provincia que tienen el cachete morado o medio violáceo, más o menos era una imagen que daban los pacientes que tenían un grado moderado a severo, y a eso se denominaba fascia mitral, que por suerte ya no se ve mucho. Entonces, el soplo diastólico, que es importante escuchar, soplo diastólico, que siempre va hacia abajo, siempre el ruido cardíaco se irradia hacia donde va el flujo. En este caso, como va de aurícula a ventrículo izquierdo, el flujo va hacia abajo, por lo tanto, yo puedo encontrar más en la punta este soplo diastólico. Ahí tenemos el chasquido de apertura, que es de 0.6 a 0.12 segundos después del segundo ruido. Menos de esto significa que es más severa. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Igual que en la anterior clase, el electrocardiograma básico, es lo mínimo que debemos hacer, la teleradiografía del corazón y grandes vasos. Antes, cuando no había el ecocardiograma, este era un examen
inmediato, preferencial. Ahora ya no, porque primero por el costo, por el tiempo y segundo porque de todas maneras el que me va a dar más dato va a ser la ecocardiografía Doppler, que es el gol estándar, como les he dicho, en los estudios ya cardiológicos. Esto quiere decir que ya al paciente que llega de todas maneras se le va a hacer en un momento el ecocardiograma que me va a dar más datos. Puede haber la ecocardiografía transtorácica, que es fuera del corazón, a pecho descubierto, y cuando esto no me da algunos datos que yo quiero importantes, entonces me voy al transesofágica, como si fuese una endoscopía, esas de gastroenterología, pero este transductor no va hacia el estómago, sino se queda en mediastino medio y por ahí con una cámara está más cerca a las aurículas, a los ventrículos. Existe el cateterismo cardíaco, que es meter un catéter hacia las cavidades ventriculares auriculares para que con una sustancia de contraste yo pueda ver cómo se dibuja la apertura o no. Se miden también los volúmenes y las presiones de cada cámara. Tenemos la tomografía axial computarizada, tenemos la tomografía de emisiones múltiples, la resonancia magnética, ¿no? O la tomografía de multicorte. Un electrocardiograma, como le digo, es básico. Van a encontrar que la onda P está crecida. Generalmente cuando es mitral la onda P se ensancha, es grande pero ensanchada, puede aparecer bimodal como si fuese o como si tuviese dos lomos, ¿no? Pero ensanchada. ¿Por qué es importante esto? Porque nos puede ayudar ya a identificar qué aurícula está incrementada. Cuando se trata de la tricuspidia, tiende a crecer pero más en punta, mientras que la mitral es mucho más ancha y puede aparecer bimodal. Entonces, acá tenemos en la teleradiografía, vean el arco medio como hay un poco de incremento que corresponde a la ubicación de la aurícula izquierda. Toda enfermedad tiene una evolución natural. Una vez que la enfermedad aparece, ya esto avanza. Pero ¿cuál es el trabajo nuestro? Bloquear ese avance, retener ese avance, si se puede regresionar algo y si se puede curar. La mayoría en la medicina no curan, solamente se atenúa, se controla y no se deja que avance, ¿no? Son muy pocos las enfermedades que realmente se curan en medicina. Entonces, alrededor del 50% de ellos aparece complicación de la aurícula. Como la aurícula crece por sobrecarga de presión, se rompe la estructura y al romper la estructura ya no va a contraer en forma única, produciendo la onda P, sino al romperse va a haber microcontracciones que ya no se va a producir la onda P, sino las ondas llamadas ondas F mayúscula o las ondas F minúsculas de la fibrilación auricular o del flúter auricular, que me está diciendo que hay ruptura de la estructura anatómica, que es lo que hay que tratar de evitar. Un 20% de esto se complica. La arritmia de la fibrilación, la arritmia del flúter, lo que hace es que cuando pasa la sangre y encuentra esta alteración eléctrica, esta irregularidad, la sangre se hace un remolino y al producir un remolino hay estimulación, inicio de la cascada de la coagulación provocando trombos. Y este trombo puede soltar émbolos, pedazos y ir al sistema general. Este es el riesgo de estas enfermedades. Entonces, el reemplazo valvular va a atenuar todos estos signos y síntomas, va a mejorar la función ventricular y va a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué tratamiento tenemos? Siempre debemos empezar por el tratamiento médico no farmacológico, que es el régimen higiénico dietético, que hay que cambiar el estilo de vida, bajar de peso, ir controlando las comorbilidades, evitar sobreesfuerzo, evitar el estrés,
la dieta que es importantísima, el sodio, acuérdense que el sodio, y hay que ir acostumbrándonos a disminuir en nuestras alimentaciones el sodio porque más trae problema que beneficio. Hay incremento, retención de líquido, sube la presión y una serie de detalles. Entonces tenemos que restringir sodio, restringir líquidos, evitar sobreesfuerzo y lógicamente el sobrepeso. Cuando el tratamiento farmacológico no es suficiente, entonces ya tenemos que echar mano a la terapia farmacológica. Entonces puede haber fibrilación auricular, en este caso se usan beta bloqueadores, que es lo que se usa actualmente más, antes se usaba más digitálicos, ahora los beta bloqueadores porque tienen más beneficios, como disminución de la frecuencia y el consumo de oxígeno que tanto hace falta dentro del miocardio. Tenemos que darle anticoagulantes, como el caso de la warfarina, que es lo más barato, simple, pero el problema es para manejar su control, llevar al nivel adecuado es muy inestable. Mucho va a depender del estatus del paciente, del grado cultural, porque si come alimentos que pueden bloquear, interferir a la warfarina, entonces no se va a lograr una buena anticoagulación. Ahora han salido los anticoagulantes orales nuevos, los ACOS o NACOS, y que mejoran sin necesidad de estar controlando mucho su nivel de anticoagulación. Estos ya son conocidos, ya tienen un nivel de anticoagulación equilibrada, que el riesgo de sangrado es muy ínfimo. Pero el problema es que cuesta y tiene también las indicaciones precisas cuando usarla. Tenemos diuréticos como el furosemida cuando hay congestión pulmonar, cuando hay edema en miembros inferiores o congestión pulmonar, entonces ayuda, fuerza a eliminar los líquidos, que es parte de esta fisiopatología en la disnea. Entonces puede recurrirse a cardioversión, quiere decir, si yo tengo una fibrilación auricular reciente y veo que no tiene trombos, veo que el paciente sobre todo la edad es más joven, yo puedo utilizar esto, cardioversión, un aparato eléctrico, que es el mismo desfibrilador que se usa en emergencia, pero en este caso el tipo y modo a usar va a ser para cardioversión. Y puedo revertir la arritmia de la fibrilación y volver a ritmo sinusal si es que no está muy dañada la estructura anatómica cardíaca del paciente. Si lo anterior no ha sido suficiente y el paciente sigue en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, entonces esa estenosis, que significa mala apertura, yo puedo abrirla mecánicamente a través de un globo, paso un globo, pongo en la válvula que está semicerrada y este globo lo insuflo de tal manera que al insuflar va hacia las paredes y hacia los bordes donde puede romper esta cicatriz que tiene, ¿no? A esto se denomina valvuloplastía y se dilata, por lo tanto, la válvula. Acá tienen una idea de lo que estoy mencionando. Se mete un catéter, en este caso por el lado venoso, va hacia la aurícula derecha y se perfora el tabique interauricular para que entre este catéter, y ese celeste que ustedes ven es un globo que está todavía no insuflado. Entonces se mete el catéter, se coloca el catéter, la punta donde está el globo, en el sitio de la estenosis valvular mitral y se insufla el globo, de tal manera que al insuflar va a dilatar la válvula, lógicamente donde está la cicatriz lo va a romper, lo va a rasgar, pero eso va seguido con un tratamiento antitrombótico, anticoagulante para que no, como reacción, no cicatrice, porque si no se vuelve a restenosar. A esto, a esta técnica se llama angioplastía. Angioplastía, ya no necesita abrirse el tórax, el corazón, porque esto se mete por la arteria, por la vena, y va por la vena cava y hace todo este mecanismo. Ese es el avance que se tiene en la actualidad. Ahora hay la robótica que está mejorando
Y si en caso de la terapia farmacológica, la valvuloplastía no, ya no son suficientes, entonces hay que reemplazar la válvula mitral, porque ya las otras pueden no haber tenido éxito, ¿no? Entonces puedo usar prótesis metálica o prótesis eh, biológica, como le mencionaba en la clase anterior. Y de acuerdo a ese tipo de prótesis, puedo usar anticoagulantes o no. El caso siguiente es la insuficiencia valvular mitral. Es lo contrario en cuanto a la fisiopatología, al mecanismo hemodinámico. La insuficiencia valvular mitral me está hablando de que hay un problema en el cierre, que está mal cerrado, que está fugando sangre. Y entonces, ¿de dónde fuga la sangre? Fuga del ventrículo izquierdo, regresa hacia la aurícula izquierda. ¿En qué fase se da? En la fase sistólica. Todo lo que estoy mencionando como mecanismos son preguntas que voy a hacer, preguntas de examen. ¿En qué fase se da? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué sobrecarga hay? Porque eso es importante que ustedes se entiendan y se lleven como conocimiento. Esta insuficiencia valvular aórtica, perdón, mitral, es por escape de la sangre del ventrículo hacia aurícula en una fase donde debería estar bien cerrada la válvula mitral y no debería dejar pasar nada, pero por defecto lo que regresa es volumen a la aurícula izquierda. Al regresar volumen a la aurícula izquierda, hay una sobrecarga de volumen. A diferencia de la estenosis, acá hay una sobrecarga de volumen. La anterior era sobrecarga de presión. Y al regresar sangre y hay sobrecarga de volumen, se dilata la aurícula, se llena como un globo a expensas de su pared que la dilata y comienza a haber problema de la estructura auricular. Si es demasiado volumen, va a romper la estructura y va a provocar la fibrilación auricular, flúter auricular y fibrilación auricular, dando un movimiento hemodinámico caótico, un torbellino acá, un remolino y con provocación de trombos por este caos en la función auricular, por ruptura estructural y porque existe ya una arritmia. Al haber sobrecarga de volumen, esta sobrecarga de volumen va a hacer retrasar el desagüe de las venas pulmonares, por lo tanto va a incrementarse también a nivel pulmonar esta sobrecarga de volumen. Y de esta misma manera, en las venas pulmonares, y de esta misma manera se distiende el endotelio a nivel de alveolo pulmonar y va a trasvasar, ¿qué cosa? Líquido de las venas pulmonares, del capilar pulmonar hacia alveolo, provocando congestión. Congestión en diferentes grados de acuerdo a la severidad de la insuficiencia valvular mitral. Por lo tanto, voy a tener los mismos signos y síntomas del anterior caso, pero acá por un problema de insuficiencia valvular mitral con sobrecarga de volumen. Entonces, aquí está la definición: flujo de sangre del ventrículo a la aurícula izquierda durante la sístole. Puede haber causas agudas por una válvula perforada, por un tipo de infección, que puede ser una endocarditis, puede haber ruptura de cuerdas tendíneas por un problema miocárdico, un infarto de miocardio que se comió parte del músculo papilar y este se rompió y suelta las cuerdas tendíneas, por lo tanto la válvula mitral va a comenzar a flamear y va a dejar escapar sangre regresando hacia la aurícula. En los casos crónicos puede haber prolapso de la válvula mitral, que esto es ya una cuestión genética, de nacimiento congénita. Puede haber una cardiopatía por infección también reumática, una arteriopatía, una dilatación del ventrículo, las cardiopatías congénitas, pero estos son, de acuerdo a la severidad también, son más tolerables, ¿no? Que cuando es aguda. Cuando es aguda, estamos frente a un proceso crítico que puede llevar a un compromiso de shock cardiogénico por
cambios hemodinámicos severos y bruscos. Entonces, en una insuficiencia mitral aguda, generalmente está producida por un infarto de miocardio, hay ruptura de los músculos papilares, por lo tanto la válvula mitral no va a funcionar bien. En cambio, en la parte crónica hay enfermedades como las infecciosas, hay como las alteraciones anatómicas, prolapso de válvula mitral, miocardiopatías, y cuando es por ya degeneración y calcificación anular, ¿no? Ahí hay una serie de características. La insuficiencia valvular mitral, entonces, puede tener diferentes etiologías, como estamos viendo ahí, esa repetición. Hay diferentes formas como clasificar la etiología. Lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta que la degenerativa, la edad juega en contra, puede afectar la válvula, no solamente la mitral, sino la aórtica, que generalmente la altera. Y, por supuesto, las coronarios, las válvulas coronarias, que son como ostium, que van a comprometer calcificando y provocando después una cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, vean aquí como en el lado izquierdo es eh, una anatomía normal, una función normal, todo está cerrado en la parte sistólica, vean la válvula mitral bien cerrada, y acá al lado derecho vean esto que está indicado con una flecha es prolapso, quiere decir que hay una elongación de la válvula, de uno de los velos de la válvula, y al elongarse deja abierto, ahí están viendo donde está la flecha roja, ahí deja abierto por donde escapa la sangre en la parte sistólica, en la fase sistólica. Y al dejar escapar, la sangre va a sobrecargar la aurícula con un volumen mayor. De acuerdo a la severidad, esto va a hacer de que rompa la arquitectura, produzca arritmia, fibrilación, produzca trombos y por ende esto va a ser en forma retrógrada. El incremento de volumen de presión va a producir congestión venosa. Entonces, la insuficiencia valvular mitral es un reflujo de ventrículo hacia la aurícula durante la sístole. Es un reflujo. Y este reflujo depende de la presión ventricular izquierda. Cuanto mayor presión, mayor flujo de regreso y depende del tamaño de orificio de la válvula mitral. Si es más grande el flujo sanguíneo, pues de regreso retrógradamente es mayor, más complicación, ¿no? Igual que el anterior caso, para darse cuenta que los signos y síntomas son similares, pero en este caso es por sobrecarga de volumen. Al sobrecargar el volumen, todo el circuito se incrementa provocando congestión pulmonar y esto, si es que persiste en el tiempo, no hay un buen tratamiento adecuado y a tiempo, va a complicar el lado derecho, que tenemos acá al otro lado la señora, y dar una insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Con compromiso de la función tanto de la válvula pulmonar como la válvula tricuspidia. Entonces, en el caso de la insuficiencia valvular mitral, la disnea es progresiva, el soplo ya se da en la fase sistólica y es solo sistólico, quiere decir que desde un inicio, en chorro agudo y suave. Y se va, la irradiación es hacia la axila. En el caso anterior del estenosis decíamos que bajaba hacia la punta. En cambio, en este sístole se irradia hacia la axila. Van a escuchar ahí claramente el soplo. Hay un pulso ventricular hiperactivo, hay palidez, hay fatiga como parte de la insuficiencia ventricular. Entonces, puedo hacer un examen, puedo tener el pulso arterial carotidio, como sale sangre en sístole hacia arriba bruscamente, entonces yo puedo encontrar que existe un latido, nosotros llamamos latido arterial, latido en carótida o en la fosa supraesternal, que es por el sístole fuerte, por el volumen fuerte que expulsa.
y lógicamente van a encontrar el soplo sistólico o lo sistólico en el foco mitral con irradiación hacia axila. ¿Qué exámenes tenemos? Se repiten los mismos exámenes. Electrocardiograma, telerografía de grandes vasos, ecocardiografía, tanto transtorácico como eh, eh, el endoscópico el transesofágico. Angiografía con radionúclidos, cateterismo cardíaco, el TAC, el TEM y la resonancia magnética. Se repite todo eso. Fíjense que nosotros seguimos un patrón para ir pidiendo, no se pide todo de un conjunto, esto es dinero, esto TAC, TEM, resonancia es costoso, entonces de acuerdo a que con los exámenes previos es suficiente para hacer diagnóstico, perfecto. Si vemos que falta un detalle, no está clarificado, avanzamos con los estudios que ya estamos mencionando ahí abajo, que son un poco costosos. Un poco para tomarlo de la mañana, que muy bien el doctor del Hospital 2 de Mayo intervino. Hay protocolos, hay guías que hay que seguir, ceñirse, pero uno no va a encontrar eso. Por ejemplo, ustedes que van a ir al Serum, ¿qué cosas les faltarán? Van a tener que ser magos para tratar de hacer diagnóstico. Entonces, las guías solamente me van a servir de referencia. Y si los tengo, todos los equipos, todos los recursos, entonces aplico. Pero si no los tengo, entonces tiene que salir un poco su idea, su sabiduría, ¿no? Su sapiencia, su invención para poder determinar mejor el diagnóstico claro, definitivo de este paciente y dar y empezar un tratamiento adecuado. Lo que siempre deben recordar es no hacer daño al paciente, no porque yo querer avanzar en su diagnóstico, voy a pretender hacer diagnósticos de lo que no veo, de lo que no sé. No se puede hacer eso porque uno puede cometer errores y errores fatales en un tratamiento, sobre todo farmacológico o intervencionista. Entonces, tengo el electrocardiograma, fíjense, igual acá. Si es mitral, va a ser ancho, como le dije anteriormente, y se va a encontrar incremento de la aurícula. Y a nivel de radiografía voy a ver la congestión pulmonar y el arco medio, que significa que la aurícula izquierda está incrementada. El estudio de ecocardiograma, que es el estudio estándar, el estudio ya, el gol estándar, se debe hacer. Y fíjense acá, por favor, un poco apelo a su imaginación. Este es un ecocardiograma de 4 cámaras. Ustedes vean en el medio, eso blanco en el medio, es el septum interauricular, interventricular. Abajo interventricular, arriba interauricular. La cavidad derecha, la cavidad izquierda. La cavidad abajo el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Eso en el medio hay un rafe que ven de calcio, de blanco, eh, calcio no es, blanco, radioopaco, es la válvula mitral cerrada. Pero cuando uno hace el ecocardiograma Doppler, entonces uno sí pone una señal más o menos a nivel del medio, donde se supone de cerrar, y el equipo va a absorber datos, ecos, que van a decir si hay una sangre con una velocidad determinada. Y capturó esto que ustedes ven, que empieza ahí desde el punto de cierre de la válvula mitral hacia arriba, aparece como un cono. ¿Por qué? Porque ha salido por un huequito y se ha dispersado. Y fíjense que se va hasta arriba. Y esto se llama mosaico de colores. Acá yo estoy viendo que está escapando sangre del ventrículo izquierdo que está acá abajo hacia arriba, hacia la aurícula. Está escapando. Entonces yo puedo hacer una medición de esto, puedo medir toda esa área de mosaico, puedo medir el punto de aquí abajo del mitral, puedo medir la velocidad de flujo y la máquina tiene para recibir los datos y calcula
y nos saca el área de la válvula mitral en este caso, ¿no? Nos dice que está ahí y nos puede sacar el área de la válvula alterada del paciente. En la insuficiencia valvular mitral, entonces hay mayor sobrecarga de volumen, un corazón grande que vamos a encontrar y vean la congestión pulmonar. La radiografía también me ayuda desde otro punto de vista. Veo el panorama del pulmonar y veo la silueta cardíaca. Mientras la ecocardiografía se introduce, ve la cavidad adentro, mide las cavidades, mide las paredes, ve la dinámica de la válvula y la dinámica de flujo. Cuando ya tengo experiencia, estoy en un establecimiento que tiene más recursos, yo puedo meter este catéter que ven ahí, amarillo, que va hacia el corazón. Aquí está el amarillo, va hacia el corazón, va hacia el ventrículo derecho, entra a la arteria pulmonar y sigue hacia los capilares pulmonares. Eso se llama un catéter de Swan-Ganz. Este catéter se va a acuñar, se va a meter hasta el, eh, las, los vasos pulmonares, capilar pulmonar, y va a medir lo que se denomina la presión capilar pulmonar, que es un dato importante para saber qué grado de congestión tiene y cuánto puedo meter yo de volumen sin que se congestione. Esto es ya para hacer mediciones, ya estoy en otro nivel de acción, en otro nivel de conocimiento con un equipo de mayor sofisticación porque ya es un paciente que necesita un tratamiento mucho más fino. Y acá está abajo los valores, más o menos la gráfica de las ondas que se produce por esta insuficiencia valvular mitral a nivel de los vasos, ¿no? El diagnóstico diferencial en la insuficiencia valvular mitral, entonces el infarto de miocardio me puede complicar, puede darme la insuficiencia aórtica aguda, la embolia pulmonar, cardiomiopatías restrictivas y en el cuadro crónico, igual manera, la estenosis valvular aórtica, cardiomiopatía obstructiva hipertónica, pero ¿quién me va a determinar el diagnóstico? Me va a determinar generalmente la ecocardiografía y el angiotem o la resonancia magnética. Si es que no necesito usar el cateterismo cardíaco, si no, tengo que ayudarme de este procedimiento. Tratamiento, entonces no farmacológico, régimen higiénico y dietético, siempre empezar por esto. A veces uno no lo dice porque ya es tácito, pero yo les hago recordar que siempre deben empezar por esto. No se vayan de frente al fármaco. El fármaco nos va a ayudar, cierto, pero empiecen con esto. En casos agudos, digitálico, diurético, oxígeno, reducción de la postcarga con nitroprusiato, ya estamos entrando con cosas endovenosas, ¿no? La contrapulsación con globo intraórtico, que es lo que se habló en insuficiencia cardíaca, para ayudar a mejorar la fracción de eyección, la contracción, ¿no? La parte diastólica de las cavidades, en este caso del ventrículo. Al final lo que no se quiere es entrar a una insuficiencia cardíaca. Pueden ser útiles los inotrópicos endovenosos y profilaxia contra la endocarditis. Cuando uno ve que son en niños y hay posibilidades de infecciones, bueno, se hacía profilaxis eso antes. Si lo anterior no es suficiente, se va al quirúrgico, ¿no? La valvuloplastía, que ya dijimos que hay que romper la estenosis. Si eso no es suficiente, entonces ya se va al reemplazo de la válvula mitral. En farmacología ya estamos utilizando el digitálico diurético, la cardioversión, si es que se puede hacer, anticoagulación. Si antes, que era bastante infeccioso, se usaba bastante la penicilina G-benzatínica, 1.200.000, ¿no? Una vez mensual. Esto había que pincharlo para que no produzca mayor complicaciones a nivel de válvula. En la insuficiencia valvular mitral, de todas las causas se recomienda profilaxia contra la endocarditis infecciosa. Era una recomendación importante antes, como les mencionaba.
Entonces, cuando usamos el tratamiento quirúrgico, cuando el resto de lo anterior no va bien, y usamos la valvuloplastía y el reemplazo valvular. Fíjense acá cómo se puede hacer reparación. Actualmente se está desarrollando esto, todavía no está generalizado, porque esto es costoso y tiene que ser muy hábil. Acá tenemos el material, como a través de la vena cava, va hacia aurícula derecha, cruza, rompe, perfora el septum interauricular y entra este aparatito para que deje la válvula mitral, ahí ya la ven, y deje a ese nivel. Pero muchas veces puede haber defecto para anillo, para valvular. Entonces, cuando hay, con un ecocardiograma, vemos que hay una salida chiquita por un lado, entonces se pone este aparatito a un costado de la válvula para tapar. Ven en la parte derecha ya insuflada, tapada, jalada, ¿no? Son aparatos dispositivos que ayudan a mejorar bajo una técnica de la intervención percutánea a través de los vasos sanguíneos sin necesidad de abrir el tórax. Acá es un corte, acá sí ya estamos directo en la válvula, acá hay que hacer el corte del defecto del velo valvular para después hacer el corte seguido, se hace una reparación, ¿no es cierto? Y acá tenemos ya el reemplazo valvular. Se saca la válvula, esto ya a cielo abierto, quiere decir que hay que abrir el tórax, la costilla, abrir el corazón, se saca la válvula y se está colocando, ahí están, ven en la letra C, ya la válvula se ha puesto con los hilos respectivos y lo que se hace es bajar, introducir para que quede, como se está viendo en el lado derecho, ya puesto la válvula en el anillo que corresponde, en el anillo valvular. El pronóstico siempre esto va a progresar. En la medida que uno dé el tratamiento farmacológico adecuado, repare adecuadamente con las intervenciones que se haga, lo único que va a hacer es retardar un poco su evolución natural de estas enfermedades, ¿no? No cura ya nada, no se puede. Lo cierto es que no hay que dañar, detener el avance de esto mientras se pueda. ¿Listo? Hasta ahí me toca la parte mitral. Vamos a ver, por favor, vamos a ver lo que corresponde a la válvula tricúspide. El mecanismo son los mismos. El mecanismo, ya les hice mención, es similar a la válvula mitral. Ujú.
Un ratito. Por favor, ¿se ve la pantalla? Tenía un problema con la computadora. Sí, Sí, doctor, sí, sí se ve. doctor. Ya, listo. Entonces vamos a ver la válvula tricuspidia. El mecanismo es similar al mitral. La única diferencia está que corresponde en este caso al lado derecho. Entonces todos los signos y síntomas son del lado derecho. Siempre ubicarse en la anatomía, las válvulas auriculoventriculares son grandes, acá están cerradas, y la vertical está la arteria, perdón, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Qué es una estenosis tricuspidia? Es la mala apertura de la válvula, en este caso de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, el flujo va a estar obstruido por la mala apertura. De acuerdo a la severidad, a la gravedad de esa apertura, también va a ser la severidad de la complicación de los signos y síntomas de presentación de esta estenosis. Entonces, puede ser congénita, adquirida, ¿no? Antes era reumática, como le mencionaba, y no dejo de mencionarlo porque no hay que bajar la guardia porque esto es un proceso infeccioso que puede volver en cualquier momento. ¿Qué síntomas vamos a tener? Va a ser en relación a la severidad, como les mencionaba, va a haber congestión venosa, fatigabilidad, aleteo de las venas del cuello, dolor en hipocondrio derecho por congestión, presión venosa yugular elevada, visceromegalia, ascitis, todo lo que ustedes saben de insuficiencia cardíaca derecha. Antes se estudiaba las ondas que se veía a nivel de cuello, ¿no? Había unos estudios, unos fococardiogramas que se denominaba así para estudiar, pero la ecocardiografía ya da muchos detalles, es mucho más rápido y define mejor que ya se ha dejado de usar algunos procedimientos. Pero es necesario que ustedes sepan que había estos estudios y que se mejoraba el estudio también de los soplos, como ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué estudio de laboratorio tengo? Electrocardiograma, teleradiografía, ecocardiograma, cateterismo, TAC, TEM, resonancia. Lo mismo que en los casos anteriores. En la estenosis tricuspidia, entonces voy a ver a través del ecocardiograma y a través del Doppler, ver cuánto se abre o no. Y para eso hay unos dibujos y estos dibujos son mapeados, calibrados, medidos y la máquina me va a botar el área que corresponde a la válvula tricuspide en este caso, ¿no? Entonces, hay un tratamiento no farmacológico, un tratamiento farmacológico, diuréticos, que siempre es importante porque me va a bajar el edema, me baja el edema, me baja la congestión, pero si yo no soluciono la causa principal, estos fármacos voy a seguir usando, pero no me van a mejorar más hasta un determinado tiempo. Si los fármacos no es suficiente, la valvuloplastía, que es el corte de la válvula, o en todo caso ya entro, abro el corazón y pongo una válvula de reemplazo. Saco el que tiene mal y le pongo el reemplazo. Esto conlleva pues a riesgo, no es fácil, teóricamente uno dice le cambio, pero existe una serie de pormenores para que salga exitoso la intervención quirúrgica. En caso de la insuficiencia tenemos todo lo contrario. La insuficiencia pues el mala cierre de la válvula tricúspide. ¿Cuál va a ser el mecanismo acá de sobrecarga de volumen? Del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Y la aurícula derecha, al sobrecargarse, ¿qué va a hacer? Va a transmitir esto a las venas cavas, tanto superior como inferior, y estas a su vez a todo el flujo venoso que corresponde, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por lo tanto, me va a traer todo lo que signos y síntomas de una insuficiencia ventricular derecha. ¿Cuáles son las causas? Congénitas, adquiridas, infecciosas, ¿no?
Y acuérdense lo que le dije antes, cuando hay un compromiso ventricular izquierdo demasiado severo, compromete al lado derecho y puede provocar cualquiera de estos de insuficiencia tricuspidia. ¿Por qué? Porque va a dilatar el anillo. El corazón derecho, al sobrecargarse, dilata el anillo, y al dilatar el anillo, ¿qué va a producir? Un escape de sangre hacia la aurícula, provocando lo que es la insuficiencia valvular tricuspidia. Entonces, fíjense lo que les decía, dilatación del ventrículo derecho y anillo tricuspidio puede ser una complicación de la insuficiencia cardíaca derecha por problema ventricular izquierdo, ¿ya? Entonces, acá tenemos la válvula tricúspide, la sístole, y acá en la izquierda está lo normal. Mientras que aquí en la derecha ven que en la parte sistólica, en la fase sistólica, la sangre del ventrículo derecho regresa a la aurícula, sobrecargando de volumen. Esta sobrecarga de volumen se transmite, no es que vaya la sangre hacia la vena cava, sino que aguanta la sangre que viene de las cavas, aguanta y se comienza a congestionar. Y fíjense, ahí está la vena cava superior y hacia abajo la vena cava inferior, y comienza a congestionar y provocar toda la congestión que uno sabe: incurgitación yugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. Acá nuevamente tienen el ventrículo derecho con una regurgitación hacia la aurícula derecha y todo el compromiso fisiopatológico. Signos y síntomas dependen de la severidad: incurgitación yugular, circulación colateral, congestión hepática, ascitis, edema periférico. Y el soplo, que siempre son característicos. Hay un soplo sistólico en foco, válvula mitral, tricuspidia, en fase sistólica. Y generalmente abarca toda la fase sistólica. Acá hay varias maniobras. Hay una maniobra durante la inspiración. Si yo inspiro, que se llama signo Rivero-Carvalho, o con la maniobra de Müller, inspiración forzada, va a incrementarse el soplo cardíaco. En cambio, si yo hago todo lo contrario, hago una maniobra de Valsalva, es decir, expiro forzadamente, hago una expiración forzada, va a disminuir el soplo. Entonces son mecanismos. Antes, cuando no se tenía más equipos de procedimiento como el eco, como les he mencionado, todo era clínico. Se utilizaba una serie de recursos, estrategias para ver y precisar si era el lado derecho o el lado izquierdo, si era una estenosis o era una insuficiencia. La fonocardiografía, que le decía, estudiaba el soplo, y ahí tienen la fase sistólica, en la fase expiratoria, ¿no? Y se demostraba que había ese soplo, ¿no? ¿Qué exámenes tengo? Lo mismo: electrocardiograma, ecocardiograma Doppler, cateterismo cardíaco, TAC-TEM y resonancia magnética. Siempre el electrocardiograma me va a ayudar porque me va a determinar cuando es tricuspidia, es así, alto, prolongado, alto, crecido. Hay una hipertrofia auricular, pero de este tipo, hacia arriba. Ahí considero que es más tricuspidio, más pulmonar, es decir, del lado derecho. La regurgitación tricuspidia por Doppler color, fíjense: RB, ventrículo derecho; RA, aurícula, al otro lado del tamo izquierdo. Del ventrículo derecho hacia la aurícula está regresando una sangre que está pasando por un huequito en la fase sistólica, y esto provoca, por la turbulencia, provoca un mosaico de color que identifico que ahí se está produciendo, que ahí está el huequito. Eso se mide y se saca el área, ¿no?, correspondiente. Fíjense que arriba es un poquito pequeño y abajo es más. Acá el de abajo es más severo porque está abarcando más área. Es a ojo de buen cubero, pero hay que sacar con las medidas, hay que sacar el verdadera área que corresponde, ¿no? Acá también es otra medición. Ustedes vean allá arriba, sale esto se dibuja, como ven acá abajo se dibuja, y esto tiene unas mediciones. Ahí dice 3 metros por segundo. Es la velocidad con que la sangre pasa por ese agujero. Entonces, esa medición, de acuerdo a una tabla, te está diciendo que es leve, moderado o severo. Acá tienen otra forma de evaluar, ¿no?,
cómo se puede evaluar si es ligera, moderada, severa, de acuerdo a unas tablas, con ecocardiografía. ¿Qué tratamiento no farmacológico? El farmacológico, disminución de la precarga con diuréticos, el furosemida es uno de los mejores elementos para botar líquido. Disminución de la postcarga, que esto es con betabloqueadores, nitratos, etcétera, etcétera. Tratamiento quirúrgico, la anuloplastía, la reparación, o en todo caso, la prótesis, es decir, cambio de la válvula. Ahora la robótica está haciendo de que sea mucho más preciso y menos daño que pueda hacer, ¿no? Esta es otra tabla para decir cuándo hay que reparar, cuándo no hay que hacer nada. Todo en base a una tabla que previamente ya fue discutida y aceptada como válida. Bien, hasta acá hemos completado lo que es valvulopatía mitral y tricúspide. Espero que les sirva, que me hayan entendido, pero de todo lo que yo quiero es que sepan que la válvula es importante hacer un diagnóstico temprano, porque la válvula dañada puede y cambia la estructura de cámaras, y al cambiar la estructura de la cámara provoca unos trastornos como arritmias, como la fibrilación, y esto puede complicar con una trombosis y embolia y hacer que el paciente tenga accidente cerebrovascular, complicándose el caso e invalidando a un paciente. De tal manera que está en nosotros ser muy acuciosos. Basta que encuentren un soplo, basta que encuentren signos y síntomas, deriven a este paciente a un sitio donde haya todos los procedimientos para hacer un diagnóstico rápido y precoz. Ustedes que van a ir al SERUM van a tener estos casos, porque en estas regiones hay unas condiciones venidas a menos donde el paciente puede tener facilidad de infección o puede tener otro tipo de alteración que comprometa la válvula. Y como no va a haber más cosa que hacer con este paciente, no lo detengan, derívenlo, lógicamente haciendo un buen resumen con todo el estudio adecuado que ustedes saben, y van a lograr recuperar a un paciente. Les agradezco su presencia. Gracias por escucharme. Buenas tardes, señores alumnos. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias.